Me cago en todo. Y hoy me cago en el Real Madrid Club de Fútbol. Así que hoy vamos fuerte. Esperemos, pues, claro, como cosas que voy a contar hoy en el podcast, a lo mejor dentro de unos días Florentino me ha cerrado el podcast y se ha ido esto a tomar por saco. Por cierto, amigo Josete, que sé que escuchas el Me cago en todo. No te preocupes, que otro día le voy a meter al Barça. Ya le metí algo al Rayo Vallecano, pero por cosas del club, los partidos y demás, del presidente que tenemos, que es una vergüenza. Pero otro día ya le daré el Barça y a otros equipos, ¿eh? Si nos ponemos a repasar equipo por equipo, pero hoy toca al Real Madrid, porque el Real Madrid ha estado hace poco, aunque como siempre digo, el espacio-tiempo del podcast nunca se sabe, a lo mejor esto ha pasado hace días, semanas, meses o incluso años, en el que Tchouaméni, que no me preguntes quién es Tchouaméni, porque yo de fútbol estoy ahí, no sé ni que jugaba en el Real Madrid, estoy muy desconectado. Entonces Tchouaméni se peleó con Fede Valverde, que eso es un jugador que yo sí tenía ahí enfocado, porque este lleva unos cuantos años en el Real Madrid. Tenían en su día una pelea, hicieron las paces, y el día que hicieron las paces, pues acabaron a puñetazo, y con Fede Valverde ingresado, creo que va a estar 2 semanas de baja, que tenía la cabeza con traumatismo y demás, te tuvieron que revisar y hacer tal y demás pruebas, y Tchouaméni como premio, y esto es parte del podcast, como premio por haber dejado al otro en el hospital, es titular que en el partido que se está jugando, que se está grabando el podcast. No voy a decir el resultado porque no lo sé, entonces ya eso os vais a ver la web que queráis de tal, que esto no es Radio Marca ni la COPE, gracias a Dios, nunca mejor dicho. Pues Tchouaméni le han premiado siendo titular en el partido del Real Madrid. ¡Ole tú! ¡Ole tú! O sea, coges a un compañero que por lo visto Fede Valverde también tenía culpa, que aquí ninguno de los dos se quita de culpa, que a los dos les han puesto de multa 500.000 euros, que yo estoy mirando en el bolsillo y creo que ahora mismo no tengo suelto. A lo mejor si rasco un poquito me sale 500.000 euros, pero claro, es que 500.000 euros para esta gente los contratos que tienen, que cobran a lo mejor al año 15 millones o 20 millones o a lo mejor un poquito menos, pero aún así 500.000 euros no es tanta pupa para ellos. La pupa sería que no jugaran, que una serie de cosas, o que les... Es que esto, no sé qué normas tienen los contratos y demás, pero que esto es para echarte tú. Si en tu empresa entras de buenas, dices, hola, ¿qué tal? Pim, pam, pum, como que decía Ramón de Piti, 4 collejas y dejas al otro en el hospital, pues hombre, normalmente te echan de la empresa. Normalmente, ¿no? Yo creo que si en un trabajo te lías a guantazos los dos vais despedidos. Pero el Real Madrid, que por esto también quiero hacer el podcast, insigne de valores que se suele decir, los valores del madridismo, los valores de la deportividad, un montón de valores. Me cago yo en los valores del madridismo y la deportividad, ya os lo digo, porque esos valores, solo con los negocios que ha hecho el Real Madrid en el palco, o sea, con eso se podía hacer 20 me cago en todo. Como el Tito Floren y demás, porque está pasado con políticos, el amigo Óscar Puente, que por cierto me tiene bloqueado, un saludo Óscar Puente, por decir que la accesibilidad de cercanía a Renfe es una puta mierda, por eso me bloqueó, no con estas palabras, obviamente, lo dije con más educación, pero me bloqueó. Pues el señor Óscar Puente le han visto varias veces en el palco del Real Madrid, tanto siendo alcalde de Valladolid como siendo ministro de Transporte, y con varios empresarios y gente como Florentino Pérez, que recuerdo que Florentino Pérez, a la parte de ser presidente del Real Madrid, tiene una de las empresas constructoras más grandes del país y casi de Europa, a nivel de todo lo que ingresan, facturas y contratos que tienen ya de otros países. O sea, fijaros, pues claro, todo esto, Florentino Pérez, en todos los años que ha estado en el Real Madrid, todos los negocios, todas las cosas, todas las cosillas que han ido saliendo. Por cierto, os recomiendo un libro que yo os recomendé, que leí en su día en la biblioteca, que lo pude leer, que es de Fonsi Loiza. Fijaos que yo a veces en el podcast a Fonsi Loiza le he metido hostias porque dice cosas en el Twitter y en otros sitios que me parecen incoherentes, pero cuando hace las cosas bien, pues lo digo. Pues escribió un libro que se llama Florentino Pérez, El poder del palco. Tiene más libros, pero para lo que viene al caso hoy, este libro en el que cuenta todos esos trejemanejes, cómo empezó Florentino Pérez en el tema de la política, que empezó en UCD,
CFD y en otros partidos y tal, y acabó dirigiendo la empresa ACS, y luego acabó en el Real Madrid, todos esos contratos que irá haciendo, todas esas maniobras políticas, esos casos de corrupción que de manera ahí civilina se ha librado el hombre, pues ahí lo cuenta en este libro que es Florentino Pérez, El poder del palco. Que por cierto, a Afonso Iloiza le insultó el propio Puente por sacarle cosas que había hecho él y otros políticos, que aquí políticos y empresarios que han ido al palco del Real Madrid y han hecho negocios, han ido del Partido Popular, del PSOE, de casi todos los partidos, y muchos de ellos han acabado en sede judicial por otras cosas, o por las mismas cosas, pero es que, madre mía. Pues este club de valores que se siempre dice, el Real Madrid, que por cierto, os quiero decir otras cosas del Real Madrid de valores. El Real Madrid, que hasta hace poco no entró en el fútbol femenino, que ahora se dice, no, el Real Madrid que ha entrado en el fútbol femenino, que ha llegado a semifinales de la Champions. El Real Madrid, el Rayo Vallecano, por ejemplo, entró a finales de los 90, principios de los 2000 en el fútbol femenino. Y otros equipos, pero hay equipos que han entrado a golpe de talonario, y como el Barça, que ficha muchas estrellas, pero es que el Barça no ha hecho lo que ha hecho el Real Madrid. Es que el Real Madrid directamente, no cogió un equipo chiquitito o creó el Real Madrid, subió categoría a categoría hasta subir a primera división femenina, no. Compró un equipo que se llamaba El Tacón, que era un equipo de Albacete, que había subido a primera división, cogió el taco de billetes, dijo, ¿cuánto queréis? Que os compremos el equipo entero, y lo que hizo el Real Madrid es comprar ese equipo, comprar la plaza de primera división, y de este equipo femenino, este equipo desapareció, y el Real Madrid se plantó por gracia divina en la primera división del fútbol femenino. ¡Ole los valores! ¡Ole los valores! En vez de coger y hacer eso, es que claro, es que es una auténtica vergüenza. Y ahora van de que si el fútbol femenino al Real Madrid le importa una puñetera mierda, pero el deporte femenino, en el resto de categorías que tiene, como el baloncesto, no tiene equipo femenino. Y ahora lo ha visto porque veía que el Barça, sobre todo, ganaba Champions, ganaba ligas y tenía jugadoras Balones de Oro, ya a costa de talonario, porque el Barça, podemos decir muchas cosas, mete talonario, pero también tiene cantera, que yo he visto jugadoras del Barça B y otras que han ido creciendo y han ido al primer equipo, pero es que el Real Madrid, no es que no tenga prácticamente cantera, es que no tiene muchas veces ni jugadores españolas, salvo alguna como Aitana Bonatí y otras, pero hay otras jugadoras, y como hablemos también de las jugadoras del Real Madrid y los valores, es que esto es otra cosa. Hoy con los valores, ¿no?, del Madrid, es que de verdad, bueno, os recuerdo que el señor Dani Carvajal, capitán actual del Real Madrid, cuando pasó lo de Jenny Hermoso y pasó todo el tema de Rubiales, y le dijeron que qué opinaba de eso, opinó que él en política no se metía. O sea, que un señor venga, le metan a una jugadora, o me da igual, a una mujer, para celebrar el título de campeones del mundo, le meta un pico, y que eso es política, o sea, de verdad, o sea, es que se nos va de las manos. Dani Carvajal es que cuando opina sube el pan. También ha pasado con muchos jugadores, que a veces que dicen, no, es que no opinan los jugadores, mejor, que como se pongan a opinar, madre mía, es que de verdad, menos mal que son futbolistas. Si tuvieran cargos de empresarios políticos, acaba el país en la ruina, ya os digo. Y siguiendo con el tema de los valores, es que esto no es solo de los jugadores, los directivos que os estoy diciendo, como Florentino Pérez o otro. Que vamos, si os ponemos a ver el historial de directivos que ha habido, de presidentes y demás en el Real Madrid, con Calderón, Lorenzo Sanz y mucho más, madre mía, es que como dijo un presidente español, vaya tropa, pues vaya tropa de gente. Pero es que la afición del Real Madrid no es mucho mejor, y aquí no quiero generalizar, pero yo he estado en partidos del Rayo contra el Real Madrid, o he visto partidos por la tele o en la radio y tal, pero es que es una vergüenza tú ir a un partido de tu equipo y que te pongas a pitar a tu propio equipo. Cuando yo, como aficionado al Rayo Vallecano, mi equipo ha descendido, le han metido 8 goles, le han humillado, ha hecho partidos ridículos. Cuando jugamos contra la Real Sociedad, que los jugadores ni corrían del Rayo Vallecano, y acabamos en segunda división, y nadie, absolutamente nadie, de la afición del Rayo Vallecano, que nos hicimos
más de 5 horas de viaje para ver a nuestro equipo, nadie se nos ocurrió pitar a nuestro equipo. Les aplaudimos, luego pensaríamos por dentro todo lo que podemos pensar, pero no se nos ocurrió pitar a nuestro equipo y decir que eran unos auténticos sinvergüenzas, aunque lo podíamos pensar. Pero siempre estábamos ahí animando. Y si os puedo contar 1000 ejemplos de cuando la afición del Rayo Vallecano, y yo en varios viajes que he estado, animando en las malas y en las buenas, pero sobre todo en las malas. Pues en el equipo del Real Madrid no es que no animen en las malas ni en las buenas, es que en las buenas yo les he visto pitar a jugadores, a entrenadores, a toda la serie de cosas y de barbaridades. Es que de verdad, ¿cómo pitan a sus propios jugadores? Es que aparte, en el Real Madrid, yo recuerdo hace años ir a un partido y animar en ese caso. Recuerdo que yo en ese caso estaba animando el Real Madrid, yo creo. No sé contra quién jugaban, pero jugaba a animar al Real Madrid. No era un partido del Real Madrid contra el Rayo Vallecano. Y era un equipo que me caería mal o no sé qué. Y entonces empezaba a animar al Real Madrid y un señor me dijo: silencio, calla, que si no escucho. Y yo empecé a decir: ¿cómo que silencio? Que si no escucho. ¿Esto qué es? ¿Un partido de fútbol o el teatro? Yo me he equivocado y he ido al Teatro Real sin darme cuenta. Es que es una afición, como suelo decir yo, que es que no anima prácticamente. Cuando abre la boca es para pitar a sus propios jugadores o insultar. Es que de verdad, son unos comepipas, como se suele decir, que para los que no seáis de los equipos de fútbol, comepipas es el aficionado que va al campo de fútbol y no anima ni nada y está ahí comiendo pipas. Pues este tipo de aficionados hay mucho en el Real Madrid, de esta fauna. Pero es que hay una cosa peor. O sea, decimos con el propio equipo, pero es que a jugadores, y esto pasa, sigue pasando hoy en día, que se ha visto gestos de sus propios aficionados. Hay muchos aficionados del Real Madrid que hoy en día piden muchos taxis, están muchos abonados a pedir taxis y tal, y muchos sabéis por dónde voy, que van con la mano en alto, hay muchos de estos aficionados. Es que muchos de vosotros, los que seáis más antiguos, os acordaréis de un partido del Real Madrid contra el Rayo Vallecano en los 90, en la que la afición del Real Madrid, en el portero del Rayo Vallecano era Wilfred, un portero nigeriano, de origen nigeriano y africano. Pues este portero, que hizo paradones y hizo uno de los mejores partidos de un portero del Rayo Vallecano contra el Real Madrid, pues empezaron a gritarle: ¡negro, negro! ¡A recoger algodón, puto negro! Y una serie de barbaridades, pero es que no lo decían solo, lo decían padres con sus niños, y al final del partido los periodistas preguntando a la afición y empezando a decir los padres delante de los niños. Y es que, claro, cuando se dice que el Real Madrid es un club de valores, digo, pero ¿qué valores tiene el Real Madrid? Y ya no hablemos del tema de los árbitros, que se quejan muchas veces que el Barça, pero lo que yo digo muchas veces, ni el Real Madrid, ni el Fútbol Club Barcelona, y aquí incluso podríamos meter a equipos como el Atlético de Madrid, pero sobre todo meto a estos dos, no están para dar lecciones de los árbitros y todas estas cosas, porque lo que han robado a lo largo de la historia a mano armada es que de verdad es vergonzoso. Entonces, que se quejen ellos de los árbitros, y en este caso que estoy dando al Real Madrid, tranquilo, Josete, que otro día te doy a ti y al Fútbol Club Barcelona, otro día viene la colleja, pero es que es vergonzoso. Y cuando sacan pecho de sus valores, de no sé qué, una serie de cosas, yo lo digo, prefiero un club que sea perdedor, que no gane casi cosas, pero que tenga la cabeza bien alta. El Rayo, por ejemplo, en su historia no ha ganado prácticamente en el fútbol masculino. En el femenino sí, tenemos dos ligas femeninas y una Copa de la Reina, y a mucha honra, ole, eso no puede decirlo el Real Madrid. ¿Cuántas ligas tiene? ¿Cuántas copas de fútbol femenino tiene? Por muchos millones de euros que ha metido, así que y por comprar un equipo, así mucho comprar y nada de nada. Pero es que el equipo masculino, a día de que estoy grabando esto, no tiene ningún título. A lo mejor cuando ya se publique tengamos la suerte de que tengamos el primer título de nuestra historia. No tenemos títulos, pero vamos con la cabeza bien alta. Pero bueno, hemos ganado títulos. En su día fuimos el equipo más limpio de Europa en el año 2001, y por eso jugamos la Copa de la UEFA, que llegamos a cuartos de final contra el Alavés. Y siempre hemos tenido deportividad y una serie de cosas, tanto nuestro equipo como nuestra afición. Pero es que esta serie de valores del Real Madrid, que ya digo, que va desde los jugadores, porque fichan ¿queréis que fichan a jugadores con valores? Siempre, y mirad qué casualidad, pero siempre le tienen a jugadores como yo me acuerdo de Drente, que iba con un deportivo
un Ferrari a 180 kilómetros por hora en el centro de Madrid. Que claro, obviamente se estrelló, porque tú en el centro de una ciudad con un coche a esa velocidad, o eres Fernando Alonso o Hamilton, o te estrellas. Pues se acabó estrellando. Jugadores que se iban de fiesta, que han tenido muchos escándalos, muchas cosas, de todo tipo. Entonces, cuando se dice que el Real Madrid es un club de valores, hombre, precisamente por los valores no les fichan. O sea, no nos llevamos aquí a engaños. Les fichas normalmente porque son buenos jugadores de fútbol, pero hay jugadores que han ido con la ficha detrás de que hacían cosas raras y han venido aquí al Real Madrid de todas formas. Entonces, este era el me cago en todo que quería hacer sobre el Real Madrid, sus prácticas fuera y dentro del campo. Esto daría para 20.000 cosas y 20.000 podcasts de la vergüenza que hacen, pero bueno, estoy más caliente que un tren de locomotora a 2.000 por hora, así que bueno, me voy a tomar una valeriana y una ducha, si no infarto después de este podcast, que publicará alguien por mí, así que me cago en todo, adiós, me cago en todo, y hoy Vizca Barça y Vizca Cataluña y me cago en el Madrid, adiós.